de la fermentación alcohólica, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Facultad de Ciencias Médicas, de la Unidad Didáctica de Biología, en el Salón 221 del día martes con la licenciada Karina Orozco. Esta es la introducción ahorita a esta práctica. Las células requieren un suministro continuo o constante de energía para llevar a cabo reacciones metabólicas, que son indispensables para su supervivencia. La mayoría de veces metabolizan glucosa para producir un tipo de energía utilizable, que es el triosfato de adenosina o ATP. Las reacciones iniciales para la degradación de la glucosa se denominan vía glucolítica y permiten que la glucosa se convierta en 2 moléculas de piruvato con ganancia neta de 2 moléculas de ATP. Durante este proceso oxidativo, la degradación, que es de degradación parcial de la glucosa, se transfiere electrones de la glucosa de Na y este se convierte en NADH. Es un proceso posterior a la glucólisis y es denominado respiración celular, que es un proceso de oxidación total. El oxígeno molecular actúa como aceptor final de los electrones de NADH, pero esto se produce en ausencia de este último, y así es como llega a ocurrir. Yo les voy a hablar sobre la fermentación. Durante la fermentación se generan productos finales, etanol, dióxido de carbono, entre otros, dependiendo del organismo que la realice. No se produce más ATP como ocurre durante la respiración celular, pero sí se regresa a regenerar el NAD para que la glucólisis continúe. El hombre ha utilizado este proceso a su favor obteniendo productos como pan, vino y otras bebidas, vinagre, salsa soya, yogur y otros fermentos a partir de azúcares, los cuales son transformados a través de las enzimas específicas producidas por diversos microorganismos. Objetivos. Al finalizar la práctica de laboratorio, el estudiante estará en la capacidad de interpretar la utilidad de las reacciones glucolíticas en la producción de la energía para las células, identificar el sustrato utilizable para la vía de la glucólisis, valorar el proceso de la fermentación para permitir la continuidad de la glucólisis en ausencia de oxígeno. Y como último objetivo, identificar los productos de la fermentación. Antes de empezar con este laboratorio, procederemos con unas preguntas para tener una base del mismo. Iniciaremos con la pregunta de ¿qué organismos realizan la glucólisis? Los organismos que realizan la glucólisis son los organismos aeróbicos, anaeróbicos o facultativos. ¿Cuál es la utilidad de la fermentación? La utilidad de la fermentación es que en la ausencia de oxígeno el piruvato entra en la ruta de fermentación, por lo cual empieza a generar NAD y se vuelve un aceptor de electrones y convirtiéndose en etanol y dióxido de carbono. ¿Qué tipo de células son las levaduras? Son organismos unicelulares eucariotas, ya que presentan un núcleo bien organizado formado por la carioteca y la carioplasma o ADN, siendo las levaduras microorganismos anaeróbicos facultativos. ¿Cuál es la importancia de la fermentación para fibras musculares en caso de un ejercicio intenso? La fermentación láctica se representa en el músculo luego de una sesión intensa de ejercicio. Se sucede cuando las células empiezan a requerir más oxígeno, entonces el ácido láctico, el piruvato empieza a convertirse en ácido láctico en vez de oxidarse para convertirse en otra cosa. Esto sucede en el músculo, luego llega hasta el hígado para luego convertirse nuevamente en glucosa. ¿Las fibras musculares cardíacas y las neuronas pueden obtener energía mediante la fermentación? No pueden realizar la fermentación puesto que morirían rápidamente, ya que necesitan de oxígeno para realizar la respiración celular. Buenos días compañeros, nosotros les vamos a seguir hablando sobre la fermentación y nuestra práctica. Para empezar, lo que tenemos que saber es algo muy principal, que es la fermentación. La fermentación es un proceso metabólico
natural y anaeróbico. En el anaeróbico se hace referencia a que no utiliza oxígeno, en el que se descompone la glucosa hasta llegar al piruvato, y del piruvato descomponerla en etanol, dióxido de carbono, nada oxidado y ATP. Procederemos con decir los materiales. Aquí en este lugar tenemos 4 tubos de ensayo rotulados, tenemos la gradía, 4 globos, el masking tape, el marcador para rotular los tubos de ensayo, tenemos 3 onzas de azúcar, 2 onzas de levadura, la cuchara para colocar la sustancia en los tubos de ensayo, y por aquí tenemos el frasco donde se desecharán los materiales. El primer procedimiento de esta práctica es rotular los tubos de ensayo, los cuales ya están rotulados. Entonces el tubo A debe contener agua hasta el borde. Empezaremos con este proceso. Al tener agua hasta el borde hay que colocar un globo en el extremo de cada tubo y sellarlo con masking tape. Lo que sucederá con este tubo, como ya lo vimos, es solamente hay agua. No está ni el sustrato ni la enzima para que pueda reaccionar. Lo que esperamos previamente a nuestra práctica es de que los globos se inflen por el dióxido de carbono, que es uno de los productos de la descomposición del azúcar en la fermentación. Bueno, procederemos con el tubo B, que es agua y 2 cucharadas de azúcar, por lo cual es una solución de sacarosa. E igualmente se coloca agua y un globo se da con masking tape. Lo que esperamos en este también es que se infle el globo, pero lo que sucederá acá es de que tampoco habrá reacción, igual que en el tubo de ensayo, en el primer tubo de ensayo, puesto que no está la levadura, entonces no puede reaccionar. Se procederá con el tubo de ensayo C, el cual se le colocará 2 cucharaditas de levadura y agua hasta el borde. Se agitará y se colocará el globo en el extremo. Con este tubo de ensayo lo que también esperamos de que se infle. Esperamos lo mismo de los 4 tubos de ensayo. La diferencia es de que en este tubo de ensayo solo se encuentra el agua y la levadura. Siguiente tenemos el tubo de ensayo D, que es agua con 2 cucharadas de azúcar y 2 cucharadas de levadura, mezclándolo cuidadosamente.
Se colocará agua hasta el borde y se mezclará. Lo que tratamos de hacer acá es de que tenga el menor contacto posible con el aire del ambiente, ya que si en dado caso sucediera eso, no sucedería la reacción que esperamos. En vez de fermentarse, se oxidaría y tendría un sabor más fuerte a alcohol que de la fermentación. Se procederá a colocar el globo en el extremo del tubo y sellarlo con masking tape. Acá, este tubo en especial, por lo que se pudieron dar cuenta anteriormente, es muy diferente a los otros tubos, ya que en este se encuentran los dos reaccionantes. El sustrato, que sería la sacarosa o azúcar de mesa, y la levadura, que en este caso sería la enzima. Lo que hace la levadura es descomponer de forma anaeróbica, o sea, sin oxígeno, el azúcar, llevándolo hasta en la parte final de la respiración celular, después de la glucólisis. El piruvato es convertido las dos moléculas de piruvato son convertidas en 2 moléculas de etanol, en 2 moléculas de dióxido de carbono y en 2 NADs. Ya en el beaker se colocó el agua a 37 grados centígrados y se procederá a colocar los tubos de ensayo rotulados de la A a la D en el beaker. Se dejará reaccionar de 30 a 60 minutos y continuaremos después con el análisis e interpretación de los resultados. Acá podemos notar que en el tubo A no ocurrió nada debido a que solamente tenemos agua. En el tubo B exactamente lo mismo, no ocurrió nada ya que solo tenemos agua y la sacarosa. Y en el tubo C exactamente también lo mismo ya que solo tenemos agua y la levadura. Y en el tubo D, que sí hubo reacción debido a que está el agua, la levadura y el azúcar o la glucosa. Vamos a proceder a explicar lo que sucedió en este procedimiento. Como dijimos al principio de comenzar la práctica, hablamos de que la fermentación es el medio de forma anaeróbica para descomponer el azúcar. Esto solo lo utiliza el cuerpo de los seres vivos en caso de que se comience a agotar el suministro de oxígeno dentro del cuerpo, llevando la provisión de energía solo a los órganos más vitales como el hígado, el corazón y el cerebro. En este caso, los otros tubos de ensayo no se emplearon porque no tenían las dos partes de los reaccionantes, la enzima y el sustrato. En este caso, la enzima, como dijimos, es la levadura y el sustrato es el azúcar.
El procedimiento que pasa para que se pueda fermentar el azúcar es de que después de que la glucosa por el procedimiento de descomposición para recoger la energía llega a este piruvato, es descompuesta en últimos productos que para fermentación en caso de como dijimos, en caso de emergencia, que ya no esté llegando bien el suministro de oxígeno, entonces sucede de forma anaeróbica. Entonces el piruvato es descompuesto en dos moléculas de etanol, en 2 moléculas de dióxido de carbono, en 2 NADs oxidados y en 2 ATPs. Por esta razón es de que el globo del tubo de ensayo D se infló, porque el dióxido de carbono es un gas. Entonces lo que hizo fue inflar el globo, que al contrario de los otros tubos de ensayo que no tenían ninguna, que solo tenían una parte del reaccionante, o como en el caso del tubo A solo tenía agua, no sucedía nada. Se pudo inflar en algún momento, pero debido a que por el agua estaba caliente, entonces tenía que subir la temperatura del agua del tubo de ensayo y que iba a comenzar a evaporizarse hasta cierto punto, y eso era lo que hacía que inflaba el globo. Podemos concluir que en condiciones anaeróbicas las células vegetales, tal es el caso de la levadura, utilizan su ruta de fermentación alcohólica. En este caso presentaremos el tubo de ensayo D, en el cual tenemos como sustrato la sacarosa y como enzima la levadura. Podemos concluir también que en este caso, en esta reacción, el piruvato se redujo, perdiendo en forma de CO2, o sea, dióxido de carbono, 2 átomos de carbono, y produciendo 2 átomos de carbono acetaldehído. La diferencia entre la glucólisis y la fermentación es de que en la glucólisis se toma como sustrato la glucosa, liberando en este caso 2 moléculas de piruvato y 2 ATP netos. En la fermentación se toma como sustrato los 2 piruvatos, deliberando de esta manera dióxido de carbono, porque existe la ausencia de oxígeno, entonces se libera dióxido de carbono y deliberando 2 ATPs netos también. En comparación de la glucólisis es de menor cantidad en la fermentación que en la glucólisis. Existen 2 tipos de fermentación, la fermentación láctica y la fermentación alcohólica. En la fermentación láctica, el lactato se genera por la transferencia de electrones de NADH al grupo carboxilo, y en la fermentación alcohólica, el piruvato pierde un átomo de carbono como CO2 para dar lugar al compuesto de carbonos acetaldehído. En la realización de este laboratorio se llevó a cabo el uso de 4 tubos de ensayo. Se enmarcaron respectivamente de la A a la D. En el primero se incorporó únicamente agua, en el segundo agua con glucosa, en el tercero agua con levadura y en el cuarto agua, levadura y glucosa. Con esto se logró interpretar la utilidad de las reacciones glucolíticas en la producción de energía para las células. Además, identificar los sustratos utilizables para la vía de la glucólisis, valorar el proceso de fermentación para permitir la continuidad de la glucólisis en ausencia de oxígeno y por último se identificaron los productos de la fermentación. Las recomendaciones. La primera recomendación sería tener un botiquín a la mano, ya que estamos utilizando una estufa de gas y por cualquier accidente que nos pueda ocurrir, uno nunca sabe, ¿verdad? Tenemos que tener siempre un botiquín a la mano. Siguiendo con el procedimiento, para introducir los reactivos a los tubos de ensayo necesitamos un instrumento más adecuado, en este caso un embudo, para que no haya pérdida y sea más exacta la cantidad que nos solicita la práctica. También necesitamos evitar el contacto de lo
oxígeno del ambiente con nuestros tubos, ya que esto nos puede afectar. Y sellar bien los tubos de ensayo con masking tape para evitar la fuga del dióxido de carbono.